Una de las consecuencias del cambio climático es la modificación en la frecuencia, la duración y la intensidad de los eventos extremos. Esta producción audiovisual es parte del trabajo de comunicación y sensibilización que realiza la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo, Nicaragua, en coordinación con organismos de sociedad civil e instancias regionales, como parte del esfuerzo para reducir las condiciones que generan riesgos a desastres, mediante la incidencia en políticas públicas y demás instrumentos de la gestión pública y el desarrollo de capacidades en los grupos metas. Este es un grupo de organizaciones que trabaja a partir de un enfoque de gestión de riesgo a desastres y se fortalece con las relaciones de cooperación y trabajo que establece mediante alianzas nacionales y regionales. La Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo es miembro de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgo, un espacio creado para fomentar la participación ciudadana en los procesos de diálogo, cooperación, formulación de propuestas y acciones de incidencia en materia de gestión de riesgos a desastres. Los riesgos asociados al cambio climático en la región centroamericana son elevados, pues su exposición geoclimática la coloca en situación de vulnerabilidad considerable, al tiempo que los asentamientos humanos y las actividades productivas elevan su nivel de riesgo. Los eventos climáticos extremos se presentan con mayor frecuencia, con mayor intensidad y duración en todo el planeta. Centroamérica y por lo tanto Nicaragua están expuestas a las amenazas. La verdad yo creo que nuestros delegados de gobierno del Sistema de Integración Centroamericana, aunque públicamente, obviamente reconocen la vulnerabilidad de la región, cuando vos los ves actuando en las negociaciones, no te da la percepción de que ellos realmente estén exigiendo a nivel internacional que Centroamérica sea reconocida como una región altamente vulnerable. Nicaragua es un país sumamente vulnerable, un país expuesto a diversas amenazas que se pueden traducir en riesgo o desastre. La región es afectada principalmente por inundaciones, pero la frecuencia de huracanes y tormentas tropicales se han incrementado en las últimas 2 décadas respecto a los registros históricos. Las tormentas tropicales y los huracanes han causado el mayor número de víctimas, casi el doble de las causadas por inundaciones. Nuestros países, mientras contribuyen mínimamente al calentamiento global, es decir, en términos de sus emisiones globales, somos de los más afectados, de los más impactados y ni siquiera tenemos una fuente clara de dónde van a provenir los recursos financieros que necesitamos para hacerle frente. Donde existen vulnerabilidades prevalentes y riesgos manifiestos y donde es necesario reconocer que existen los llamados escenarios críticos de riesgo, aquellos escenarios donde a través de la historia hemos conocido de las manifestaciones de amenaza, pero donde el hombre se ha encargado de exacerbar o incrementar las vulnerabilidades y los riesgos. De acuerdo al Índice de Riesgo Climático Global del organismo Germanwatch, en la lista de los 10 países más afectados a nivel mundial por eventos climáticos extremos, es decir, inundaciones, huracanes y tormentas, ocurridos entre 1992 y el 2001, Nicaragua ocupa el 3er lugar, mientras que Honduras aparece como el primer país más afectado a nivel global. La categoría de eventos extremos está vinculada íntimamente a la condición de daños socioeconómicos y no necesariamente por la intensidad de un fenómeno. Esa es una categoría acuñada un poco más recientemente. No debemos esperar que un huracán categoría 4 o 5 afecte directamente a nuestro país para que estemos hablando de eventos extremos, sino de los estragos ocasionados por estos eventos que se derivan de las perturbaciones en el clima. Se dio a conocer que Nicaragua ocupa el 3er país a nivel mundial como país afectado y sumamente vulnerable al cambio climático. Y eso nos pone de cara a un desafío, no solo a las entidades de gobierno, sino también a los organismos de la sociedad civil. Ante esta realidad cabe preguntarse,
¿Contamos con los recursos necesarios para enfrentar las amenazas crecientes? Yo creo de que aquí va a ser difícil la llegada de recursos que ayuden a enfrentar este problema en los próximos años. Creo que debemos llegar al convencimiento, uno, de que vivimos en una región altamente vulnerable, tal como lo indican varios de los rankings de riesgo climático mundial, y dos, que esto es una tarea que tiene que resolverse a partir principalmente de los esfuerzos nacionales, y en tercera, y como una tercera opción, es la posibilidad de que recursos frescos del exterior puedan venir, pero por lo menos las negociaciones internacionales no marcan de que eso pueda ocurrir en el corto plazo. Según las cifras del CEPAL, desde el año 1992, y 1992 es un año de mucha relevancia en la historia, porque es cuando se firma precisamente en Brasil el convenio marco sobre el tema del cambio climático. Pero de 92 a la fecha, en nuestra región, los huracanes que han impactado se han quintuplicado, las inundaciones se han triplicado, el tema de las amenazas sísmicas. Y déjenme decirle que solamente en el lapso de 2000 a 2012, en nuestra región se han realizado 22 eventos sísmicos con una magnitud comprendida entre 5.6 y 7.9 en la escala de Richter. Y solamente en el periodo de 1960 al 2000, en nuestra región, las cifras de muertos, hablamos de 57.000 personas fallecidas, de 123.000 heridos y 10 millones de desplazados. Esto, para efectos del desarrollo, es un bache terrible. Y realmente tenemos que comprender en el siglo XXI que los desastres no son naturales, que los desastres son un reflejo de las imperfecciones de los modelos de desarrollo adoptados por las regiones y los países. ¿Nos hemos preguntado alguna vez cómo el crecimiento poblacional, la pobreza y el ordenamiento territorial improvisado amenaza a los países de la región frente a los eventos sísmicos? Es altamente vulnerable a los desastres, tanto de origen geológico tectónico como hidrometeorológico. Son dos fenómenos diferentes, pero a la vez complementarios. Por ejemplo, la sismicidad en Centroamérica ahora ha estado, sobre todo en los últimos meses, sabemos que ha estado muy activa. Se destaca en esto el terremoto de Costa Rica y el terremoto de Guatemala, que recientemente ocurrió. En Nicaragua la actividad sísmica ha sido muy intensa, sobre todo en la parte del Océano Pacífico, en la costa del Pacífico. Los eventos, los fenómenos naturales no nos pueden seguir sorprendiendo. Tenemos que utilizar el conocimiento en función de la gestión y la prevención de los riesgos de desastre. Se habla de las lecciones aprendidas con relación al huracán Sandy en la República de Cuba. Y es bueno que nos detengamos un momentico para reflexionar sobre esto. Tenemos que llamar la atención a algo que la mesa ha estado recabando para la región de Centroamérica y Nicaragua en los últimos años. Y es la necesidad de reconocer los cambios que se están produciendo en los escenarios climáticos de la región. Entonces, ¿qué estamos haciendo para elevar el nivel de preparación? Nosotros tenemos entre las manos una promesa que nos hicieron hace un par de años de que en el año 2020 íbamos a tener 100.000 millones de dólares en un fondo verde climático del cual se iba a distribuir recursos para adaptación y mitigación al cambio climático. Pero ¿qué es lo que tenemos concretamente hoy? Lo que tenemos concretamente hoy es que salimos de Qatar sin que los países hayan suscrito un compromiso específico de cuánto dinero van a poner, dónde lo van a poner, en qué fecha lo van a entregar, qué países se van a beneficiar. Es decir, que solamente tenemos una promesa para el año 2020
y nada que nos diga específicamente entre el 2013 y el 2020 de dónde va a salir el dinero que necesitamos, por ejemplo, en los países centroamericanos para promover los proyectos que necesitamos para adaptarnos. La falta de planificación y el uso irracional de los recursos aceleran la intensidad de los eventos climáticos extremos, porque generalmente la actividad humana crea desequilibrios y vulnerabilidades. En la historia de nuestro país, y particularmente de la ciudad de Managua, recordemos que el martes santo 31 de marzo de 1931, un terremoto destruyó la ciudad de Managua. Entonces era una ciudad relativamente pequeña, desde el punto de vista de su extensión. Muy poco se habla de lo que los especialistas denominan eventos inducidos. Una parte de la ciudad, de sus edificaciones colapsaron producto del sismo, pero muy poco se habla que posteriormente se generó una cantidad de incendios como eventos inducidos que vino a colocar a la ciudad en una situación más complicada. En Managua se da una situación especial, pero no podemos olvidar el resto del país, sobre todo en la región pacífica. La fuente principal de la sismicidad en todo el Pacífico es la interacción de las dos placas tectónicas que tenemos, de origen tectónico. Entonces la sismicidad, cuando la placa de Cocos, que es la que conforma el piso oceánico, se introduce debajo de la placa Caribe, que es el territorio donde estamos parados, el territorio continental. La Mesa Nacional para la Gestión de Riesgos se suma al esfuerzo interinstitucional para enfrentar las amenazas. Nos reunimos para compartir acerca de estas amenazas en nuestro país y cuántas acciones hemos desarrollado para ir gradualmente alcanzando niveles que nos permitan convivir con los riesgos que son inherentes a la vida de nuestros países. La mesa ha venido trabajando en distintos ámbitos, uno de ellos alrededor de monitorear políticas públicas que están referidas a la salud, a la educación, al medio ambiente, al presupuesto general de la República, a fin de poder determinar si las políticas públicas están considerando apropiadamente la gestión de riesgo a desastre. Y en ese contexto, la mesa ha promovido foros con el Consejo Nacional de Universidades. Hemos tenido avances, importantes, tanto en las instituciones nacionales, es decir, los sistemas nacionales de protección civil, en las instituciones regionales, y en este caso estoy pensando en el CEPREDENAC y en el SICA, en las organizaciones de sociedad civil a la cual pertenecemos nosotros, y estoy pensando en las mesas nacionales de gestión de riesgo, tanto de Guatemala, de El Salvador, de Honduras y Nicaragua. En un diálogo propositivo y activo con quienes son responsables de tutelar ese derecho, es decir, con los gobiernos locales, con los órganos rectores en los temas, de forma que nos permita tener no solamente la sensibilización, el ser conscientes de cuál es el problema y cuáles son sus posibles soluciones. Nos orienta bastante cuáles son las dificultades que uno más tiene en nuestra comunidad, ¿verdad? Ya como podemos ver, nuestra comunidad es una comunidad muy vulnerable, que tenemos mucho riesgo en lo que es parte de inundación, en deslizamiento. Estamos trabajando en la conciencia del ser humano, en la conciencia de la población, de los tomadores de decisión,
en el sentido de tomar en cuenta diversas estrategias para la adaptación al cambio climático. Yo siempre lo he dicho, si no incluís en la planificación de tu territorio, en la planificación estratégica hacia el desarrollo y no tomas en cuenta la mitigación y la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, es como que no hayas planificado nada. En las capacitaciones aprendimos los efectos que hace el cambio climático. Entonces, a través de estos efectos que él vino a hacer, entonces, a través de las capacitaciones, nosotros aprendimos cuáles son los efectos. Nosotros como alcaldía, como gobierno municipal, valoramos de una manera prioritaria atender la gestión del riesgo enfocado en garantizar a la población las vidas humanas, preservar las vidas humanas. Por lo tanto, nosotros en el aspecto organizativo tenemos en 25 comunidades que son vulnerables ante inundación, tenemos organizadas desde el punto de vista, hasta desde el punto de vista desde el sistema de alerta temprana del SAP. Nicaragua constituye una entidad geográfica en la cual los fenómenos naturales, con relación a la vulnerabilidad económica, social e institucional de la región, han tenido y tienen consecuencias desastrosas de diversa índole y magnitud. Esto como resultado de los terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos e inundaciones, incendios forestales, huracanes y alteraciones de tipo climático, tales como los efectos de El Niño y La Niña, que todo este conjunto de situaciones tienen un carácter recurrente y se constituyen en un lastre para el proceso de desarrollo económico y social de la nación. Entonces, ¿qué estamos haciendo para elevar el nivel de preparación? Somos como país, creo que un ejemplo en respuesta fundamentalmente organizada. Tenemos un ejército profesional, tenemos un sistema nacional de prevención, tenemos la universidad o las universidades que somos parte del sistema y que coordinadamente aportamos para que se mejoren todos los mecanismos de preparación de respuesta, pero también de prevención y de mitigación y de reconstrucción. Continúan las conversaciones en la cumbre del clima de Doha, cuyo final estaba programado para este viernes. Yo creo que hasta ahora no hemos logrado consolidar en los países que somos tan impactados un movimiento social que tenga la fuerza suficiente para exigirle a nuestros gobiernos lo que tienen que hacer. Es decir, por ejemplo, los países centroamericanos tendrían que estar pensando ahora en establecer alianzas políticas con estos países que te digo, los menos adelantados, el grupo africano, los pequeños estados islas, con Bangladesh, con países que son altamente afectados y construir una correlación política que permita hacerle frente a todos estos intereses económicos que son representados por el mundo desarrollado. Todavía no estamos a la altura del desafío que representa el enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Tenemos muchas iniciativas de parte de organizaciones de sociedad civil, pero por parte de las instituciones de gobierno no hay una acción coordinada y nos parece totalmente insuficiente las acciones que se están realizando por parte del gobierno en este sentido. Pues no hemos logrado la sinergia necesaria. Creo que es un desafío que tenemos los organismos de sociedad civil y que el gobierno también debería demostrar mayor interés de aprovechar el potencial que las organizaciones de la sociedad civil tenemos, por cuanto hay un tendido amplio de trabajo con la población vulnerable y puede ser una oportunidad que el país tenga, pero creo que tenemos un desafío importante porque no tenemos todavía esos niveles articulados de diálogo y de cooperación entre gobierno y sociedad civil. La importancia de que nosotros socialicemos con ustedes el que es necesario seguir trabajando en la región y en mi país en un aspecto que hemos determinado gestión estratégica de los riesgos de desastre. Estamos hablando en la necesidad de reconocer procesos sinérgicos que incrementen nuestra capacidad de reacción, pero que también incrementen la gestión correctiva dirigida a reducir los factores de vulnerabilidad, pero sobre todo ocuparnos de algo que poco aparece en las agendas. Y estamos hablando de la gestión prospectiva, de la gestión de desarrollo, de la gestión a futuro.